Los hijos se burlaron del huerto en la cueva de la abuela, hasta que ella cultivó comida en febrero a 20 gueso. El viento de la sierra le cortaba la cara a doña Tomasa como si fueran cuchillos de hielo. 20 grados bajo cero, decían en el radio del pueblo, pero ahí arriba, donde la montaña se encontraba con el cielo, el frío era otra cosa. Era el tipo de frío que te roba el aliento, que te congela las lágrimas antes de que caigan, que te hace dudar si el corazón todavía late o si ya se volvió piedra dentro del pecho. Ahí está tu herencia, Amá. La voz de Efraín llegó con el viento burlona, cruel. Tu cueva y tu terco huertito, a ver si te da de comer en febrero. Las risas de sus hijos sonaron como metal oxidado. Tomasa sintió el empujón en la espalda, no fuerte pero sí firme, lo suficiente para que sus pies, hinchados dentro de los guaraches viejos, tropezaran en el camino de tierra. No cayó, nunca caía. 70 años cargando costales, deshiervando bajo el sol, moliendo maíz desde antes del amanecer. Su cuerpo sabía cómo mantenerse de pie, aunque la vida misma tratara de tumbarlo. Aquí están tus cosas. Amá, Silvano, el menor, le aventó una canasta vieja que rebotó en el suelo junto a ella. Dentro había medio kilo de frijol, sal, 3 tortillas más duras que la suela de un zapato, una caja de fósforos y una vela. Y esto, un manojo de llaves oxidadas, aterrizó en la nieve a sus pies. «Pa' que no digas que no te dejamos nada». Tomasa levantó la mirada. Quería decir algo, cualquier cosa, preguntarles cómo habían llegado a esto. ¿Dónde había quedado el niño que lloraba en sus brazos cuando tuvo fiebre? El muchacho que prometió cuidarla cuando Julián muriera. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, mezcladas con la tos que le raspaba el pecho desde la última helada. Solo pudo mirarlos. Efraín con esa sonrisa torcida que le recordaba tanto a Remedios, su esposa, la víbora que le había envenenado el corazón a su hijo, y Silvano, cobarde como siempre, sin atreverse a sostenerle la mirada, pateando la nieve con la bota como si tuviera 12 años otra vez. Bueno, pues, ahí nos vemos, ¿no? Efraín se dio la vuelta, las manos en los bolsillos, silbando como si acabara de hacer un mandado cualquiera, no como si acabara de abandonar a su madre en pleno invierno. Cuídate mucho, Amá, y no te vayas a perder, Más risas, el sonido de las botas alejándose, el motor de la camioneta arrancando, y luego nada, solo el viento y el silencio blanco de la nieve cayendo. Tomasa se quedó ahí parada, con su rebozo negro pegado al cuerpo como una segunda piel mojada, viendo cómo la camioneta de sus hijos desaparecía por el camino. La nieve le caía en el cabello, en los hombros, en las manos deformadas de tantos años de trabajo. Parecía sal amarga, sabía a sal amarga. Abuela. La voz era tan pequeña que casi se la lleva el viento. Tomasa volteó y ahí estaba Lupita, saliendo de detrás de un pino donde se había escondido, 9 años, ojos grandes como platos, temblando dentro de un suéter flaco que no servía para nada contra ese frío. Traía un canastito en la mano con quién sabe qué adentro. Lupita, el corazón de Tomasa dio un vuelco. «Mija, ¿qué haces aquí? Tu papá sabe que...» «Me escapé, abuela». La niña caminó hacia ella, sus pasos hundiéndose en la nieve. «Los oí anoche. Mi mamá le dijo a mi papá que te iban a traer aquí y que tú...» La voz se le quebró. «No quiero que estés sola, abuela. No quiero». Tomasa sintió algo romperse dentro de ella, algo que ni siquiera la crueldad de sus hijos había logrado quebrar del todo. Se arrodilló en la nieve, sin importarle el frío que le calaba hasta los huesos, y abrazó a su nieta, la única que no había aprendido a reírse de la abuela, la única que todavía la miraba como si valiera algo. «Ay, mija», susurró contra el cabello de la niña. «Ay, mi Lupita». No lloró, no podía darse ese lujo. Las lágrimas se congelarían en sus mejillas y eso solo las haría sentir más frío. Además, había cosas más urgentes.
Tenía que moverse, tenía que encontrar ese terreno que sus hijos le habían regalado con tanta burla. Tenía que sobrevivir a esta noche y a la siguiente, y a la siguiente. Se puso de pie, recogió la canasta y las llaves del suelo, tomó la mano de Lupita y echó a andar. No sabía exactamente dónde quedaba el terreno. Efraín solo había dicho, por la peña, junto a la hacienda vieja. Pero Tomasa conocía esa montaña, había nacido aquí, se había casado aquí, había criado a sus hijos aquí, la sierra la conocía tanto como ella la conocía a la sierra, caminaron casi media hora, Lupita no se quejó ni una vez. Aunque Tomasa podía sentir cómo la mano de la niña temblaba dentro de la suya, el paisaje era pura desolación blanca, matorrales congelados que parecían esqueletos, rocas cubiertas de nieve y allá adelante, recortándose contra el cielo gris, la silueta de la antigua hacienda, esa construcción enorme que llevaba décadas abandonada, con las ventanas rotas y las paredes desmoronándose, y junto a la hacienda, en una ladera pedregosa, vio lo que buscaba, la boca oscura de una cueva que se abría en la peña como una herida antigua, y más allá, medio hundida en la tierra, como si la montaña se la estuviera tragando, una construcción de madera y vidrio que en algún tiempo debió haber sido algo, pero que ahora no era más que escombros. «Es ahí, mija», dijo Tomasa apretando la mano de Lupita. «Ese es nuestro nuevo hogar». Llegaron cuando ya empezaba a oscurecer. La entrada de la cueva era más grande de lo que parecía de lejos. Tomasa sacó la vela y los fósforos, encendió una luz temblorosa que apenas iluminaba 2 metros adelante. El interior olía a humedad, a piedra mojada, a tierra vieja, pero había algo más, algo que Tomasa no esperaba, calor, no mucho, pero lo suficiente para que el aire dentro no le congelara los pulmones. Caminó más adentro, la vela en alto, y entonces lo vio, los restos de una estructura de vidrio y madera pegada a la roca, un invernadero, de esos antiguos, de los que construían en las haciendas hace 100 años. Los vidrios estaban rotos, las camas de cultivo cubiertas de maleza, las lámparas de petróleo oxidadas colgando del techo como arañas muertas, pero entre los escombros, contra todo sentido común, crecían plantas silvestres, salvajes, alimentadas por el vapor tibio que salía de una grieta en la roca, donde corría agua templada, una vena termal. Tomasa se acercó, tocó la piedra húmeda, sintió el calor suave subiendo como si la montaña respirara. «Abuela, mira», Lupita señaló hacia un rincón donde había tablones apilados, trapos viejos, una pala sin mango. «Podemos hacer una cama aquí, ¿no, Tomasa?». Miró a su nieta, 9 años, y ya sabía que no había lugar para quejas, solo para soluciones. ¿De dónde había sacado esta niña tanta fuerza? Ciertamente no de su padre. «Sí, mija, podemos». Esa primera noche fue de puro terror silencioso. Tomasa hizo un fogoncito con los tablones rotos. Calentó agua en una ollita negra que encontró tirada. Repartió las 3 tortillas duras con sal. Lupita se durmió envuelta en el rebozo de Tomasa, temblando incluso con el calor del fuego, y Tomasa se quedó despierta, alimentando las llamas, tosiendo en silencio para no despertar a la niña, escuchando el viento aullar afuera como un animal hambriento. Pensó en Julián, en cómo se voltearía en su tumba si supiera lo que sus hijos habían hecho. Pensó en los años, tantos años de tortillas al comal, de frijol rendido, de rezos en la iglesia del pueblo pidiendo que sus muchachos no se perdieran. Y al final se habían perdido de todos modos, no en las drogas ni en el alcohol, no, se habían perdido en algo peor, en la codicia, en el egoísmo, en ese veneno que te vuelve el corazón de piedra. Pero lo que más le dolía no era el frío, ni el hambre, ni el miedo, era el desprecio.
Esa manera en que Efraín la había empujado como si fuera basura, esa risa de Silvano, como si abandonar a tu madre fuera la cosa más natural del mundo. Tomasa metió otra rama al fuego y vio cómo las llamas la devoraban. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa, implacable. Y aquí dentro, en esta cueva que debía ser su tumba, el calor subía de las piedras, suave como un suspiro. No sabía cómo, pero iba a sobrevivir a esto. Por Lupita, por Julián, por ella misma, porque Tomasa Morales no se había roto en 70 años de vida dura y no iba a empezar ahora. El amanecer llegó gris y frío, como si el sol también tuviera miedo de asomarse a ese invierno. Tomasa no había dormido. Se había pasado la noche alimentando el fuego, tosiendo bajito, vigilando que Lupita no se destapara. Cuando la luz pálida empezó a colarse por los vidrios rotos del invernadero, se levantó con las rodillas crujiendo como madera vieja. Tenía que moverse, quedarse quieta era morirse. Salió de la cueva y el frío le pegó en la cara como una cachetada. La nieve había dejado de caer, pero el paisaje era una sábana blanca interminable. Tomasa caminó hasta la estructura del invernadero, estudiándola con ojo crítico. Era grande, tal vez de unos 15 metros de largo por 8 de ancho. Pegada a la pared de roca de la cueva, la mayoría de los vidrios estaban rotos o faltaban. Las camas de cultivo, hechas de madera, estaban podridas en algunas partes, pero la estructura de hierro forjado seguía firme, hundida en bloques de piedra. «Se puede salvar», murmuró, y no supo si lo decía del invernadero o de sí misma. Encontró la pala vieja y empezó a limpiar. Primero sacó los vidrios rotos, con cuidado de no cortarse las manos, que ya estaban agrietadas por el frío. Después fue barriendo los escombros, las hojas muertas, los tablones podridos. Le tomó toda la mañana solo despejar un área pequeña. Sus manos sangraban, la tos le arrancaba el pecho cada 10 minutos. Pero seguía. «Abuela, déjame ayudar». Lupita apareció con un palo largo, lista para jalar los escombros. «No, mija. Tú junta leña seca, la que esté cerca de la cueva. No te alejes». La niña obedeció sin chistar. Tomasa la vio alejarse y sintió una punzada en el corazón. 9 años y ya cargando con el peso de los adultos. No era justo. Nada de esto era justo. Al mediodía, Lupita empezó a toser. Al principio fue una tosecita seca, nada preocupante, pero para la tarde la niña tenía la frente caliente y los labios morados del frío. Fiebre. Tomasa sintió el pánico treparse por la garganta. No tenía medicinas. No tenía ni siquiera té caliente que valiera la pena. Solo agua tibia del manantial y las 3 tortillas que ya se habían acabado en el desayuno. «Me duele la cabeza, abuela». Lupita se acurrucó junto al fuego temblando. «Y tengo frío». Tomasa la envolvió en el rebozo, en su propio suéter, en todo lo que tenía, pero no era suficiente. La fiebre no bajaba. Para cuando oscureció, la niña deliraba, llamando a su mamá entre sueños. No había opción. Tomasa tendría que ir al pueblo. Envolvió a Lupita en todas las cobijas que pudo improvisar. Avivó el fuego hasta dejarlo bien alimentado y salió a la noche helada. 3 kilómetros hasta San Miguel de las Peñas. 3 kilómetros de nieve, de oscuridad, de viento que le cortaba la respiración. Caminó rápido, casi corriendo, rezando el rosario en voz baja, porque el sonido de su propia voz la mantenía cuerda. Cuando llegó al pueblo, las calles estaban vacías. En todos encerrados en sus casas, escapando del frío, Tomasa fue directo a la casa de Matilde, una vecina que siempre había sido decente con ella. Tocó la puerta con los nudillos congelados. Matilde abrió con el susto en la cara. «Doña Tomasa, Dios mío, ¿qué hace aquí a estas horas? Entre... No puedo». Tomasa jadeaba, la tos sacudiéndola. «Lupita está enferma, necesito té de gordolobo, manzanilla, lo que tenga, y si tiene un pedazo de piloncillo».
Matilde no preguntó nada. Entró a su casa y volvió con una bolsa llena, hierbas, piloncillo, 2 tortillas, un pedazo de queso. Llévese esto y mañana vuelvo a verlas. Sí, para ver cómo sigue la niña. Que Dios se lo pague, Matilde. Que Dios nos pague a todos lo que merecemos, doña Tomasa. La mujer le apretó la mano. Aguante, ya verá que sí se puede. El regreso fue más difícil. Tomasa iba cansada, tosiendo, con las piernas temblando, pero el pensamiento de Lupita sola en esa cueva le daba fuerzas. Cuando llegó, la niña seguía dormida, el fuego todavía ardía. Tomasa preparó el té, endulzándolo con piloncillo, y despertó a Lupita para que bebiera. Toma, mija, despacito. La niña bebió, tosió, volvió a beber y poco a poco la fiebre empezó a bajar. Esa noche, Tomasa no durmió tampoco. Se quedó junto a Lupita, mojándole la frente con trapos húmedos, dándole sorbitos de té cada vez que despertaba. Y cuando el amanecer llegó otra vez, la niña abrió los ojos, claros, sin fiebre. «Tengo hambre, abuela». Tomasa se echó a reír. Una risa ronca que le dolió en el pecho, pero que supo a victoria. Los días siguientes fueron de puro trabajo. Matilde cumplió su palabra y fue a visitarlas, trayendo más comida, una cobija vieja, pero gruesa, velas. No se quedó mucho rato, pero su presencia fue como un rayo de sol en medio de tanta oscuridad. «La gente en el pueblo anda preguntando por usted», dijo Matilde antes de irse. «Algunos dicen que sus hijos. Bueno, que no estuvo bien lo que hicieron. Que digan lo que quieran», respondió Tomasa. «Yo no necesito lástima. No es lástima, doña Tomasa, es que hay cosas que están mal y la gente lo sabe. ¿Verdad?» Tomasa siguió limpiando el invernadero. Descubrió que bajo la maleza, en las camas de cultivo que todavía tenían tierra decente, crecían plantas silvestres, quelites, verdolagas, hierbas que habían sobrevivido solas durante quién sabe cuántos años. Alimentadas por el calor del manantial, las reconoció todas. Su madre le había enseñado cuáles eran comestibles. Esa tarde, Tomasa y Lupita comieron quelites hervidos con sal. No era gran cosa, pero era comida que ellas mismas habían sacado de la tierra. Sabía a dignidad. Los vidrios rotos eran un problema. Sin ellos, el calor del manantial se escapaba y las plantas morirían. Tomasa no tenía dinero para comprar vidrios nuevos, pero tenía trapos viejos. Cebo de una vela que se había acabado y cera que raspó de otras velas. Trabajó toda una tarde, derritió el cebo y la cera juntos, empapó los trapos en la mezcla y luego los estiró sobre los marcos vacíos de los vidrios rotos. No era perfecto. La luz que entraba era turbia, lechosa, pero cuando se secó, la tela encerada quedó tensa como un tambor y el calor dejó de escaparse tanto. «Parece que está nevando adentro», dijo Lupita, mirando la luz difusa que se colaba por los trapos, como si las nubes estuvieran atrapadas en el techo. Tomasa sonrió. La niña tenía razón, y algo en esa imagen, en esa luz extraña y fantasmal, le pareció hermoso. Una tarde, mientras movía tablones viejos para hacer una barrera contra el viento, en una esquina de la cueva, algo le llamó la atención. Las piedras del suelo no estaban tiradas al azar, estaban acomodadas en un patrón específico, 3 piedras grandes formando un triángulo, con piedritas más chicas alrededor. El corazón de Tomasa dio un vuelco. Ese era el estilo de Julián. Su esposo era meticuloso para todo, obsesivo incluso. Cuando enterraba algo o guardaba algo importante, siempre hacía marcas así, pequeñas señales que solo ella conocía, con manos temblorosas. Tomasa empezó a quitar las piedras. Lupita se acercó. Curiosa, ¿qué buscas, abuela? No sé, mija, pero tu abuelo dejó esto aquí por algo. Bajo las piedras había más piedras, pero estas sí estaban puestas a propósito, formando una pequeña cámara.
Y dentro de esa cámara, envuelto en manta encerada, había algo. Tomasa lo sacó con cuidado. Era un bulto no muy grande, pesado. Lo desenvolvió lentamente, casi con miedo, como si dentro pudiera haber algo vivo. Y entonces lo vio, un cuaderno viejo con tapas de piel desgastada, y encima del cuaderno un sobre cerrado con cera roja, reseca por el tiempo. La letra de la portada del cuaderno era inconfundible. La había visto 1000 veces en listas de mandado, en notas pegadas en la puerta, en cartas que Julián le pedía al maestro del pueblo que le escribiera cuando quería decirle algo especial. Era la letra de su esposo muerto. Tomasa abrazó el cuaderno contra su pecho y por primera vez en días las lágrimas llegaron, calientes, amargas, imparables. «Abuela», la voz de Lupita sonaba asustada. «¿Estás bien?» «Sí, mija». Tomasa se limpió la cara con el dorso de la mano. «Estoy bien, es solo que tu abuelo me dejó algo importante. Esa noche, cuando Lupita se durmió, Tomasa se sentó junto al fuego con el cuaderno en las manos, pero no lo abrió todavía. No podía. Necesitaba estar preparada para lo que fuera que Julián le había dejado ahí, escondido en la piedra, esperándola. «Mañana», se dijo, «mañana lo leeré». Pero esa noche durmió con el cuaderno bajo la almohada improvisada, sintiendo su peso como si Julián mismo estuviera ahí, cuidándola desde donde estuviera, ahí, cuidándola desde donde estuviera. 3 semanas habían pasado desde que Tomasa encontró el cuaderno de Julián. 3 semanas de trabajo que le dejaba las manos en carne viva y los huesos molidos, pero que también le daba algo que había perdido hacía mucho tiempo: propósito. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Tomasa ya estaba en el invernadero. Limpiaba las camas de cultivo, quitaba la maleza muerta, separaba las plantas silvestres que servían de las que no. Había resembrado en los espacios vacíos, usando las pocas semillas que guardaba desde hacía años en un frasco de vidrio, lechuga, cilantro, jitomate, rábanos. Eran semillas viejas, guardadas de la última cosecha que hizo con Julián antes de que él muriera. No estaba segura de que fueran a germinar después de tanto tiempo, pero germinaron. No todas, tal vez solo 3 de cada 10 semillas brotaron, pero cuando Tomasa vio esas primeras hojitas verdes asomándose entre la tierra negra, sintió algo parecido a la esperanza. Lupita se había convertido en su sombra. La niña aprendía rápido, cómo regar sin desperdiciar agua, cómo quitar las hojas secas sin dañar las plantas nuevas, cómo distinguir entre una mala hierba y un quelite comestible. Trabajaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio cómodo, de compañía. «Abuela, mira», Lupita señaló una de las plantas de jitomate. «Ya tiene florecitas». Tomasa se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Ahí estaban, pequeñas flores amarillas, perfectas, prometiendo fruto, en pleno febrero, con la nieve todavía cubriendo la sierra, dentro de ese invernadero medio destruido. La vida insistía en abrirse paso. «Híjole, mija». Tomasa tocó la flor con cuidado, como si fuera de cristal. «Tu abuelo estaría orgulloso». El verdadero milagro era el manantial termal. Tomasa había descubierto que no era solo una grieta en la roca, era toda una vena de agua tibia que corría bajo el invernadero, manteniendo la temperatura interna entre 10 y 15 grados. Incluso cuando afuera el termómetro marcaba 20 bajo cero. Por las noches, el vapor subía de las piedras húmedas como si la montaña respirara, y ese aliento tibio protegía las plantas del hielo mortal. Pero no todo era trabajo en el invernadero. Tomasa sabía que necesitaban más que quelites y esperanzas para sobrevivir. Necesitaban dinero real, aunque fuera poco. Una mañana, después de cosechar los primeros quelites y verdolagas que estaban listos, Tomasa empacó todo en su canasta y le dijo a Lupita:
Hoy vamos al pueblo. Mija, a vender. Y si vemos a mi papá, pues lo vemos. Ya no le tengo miedo a tu papá, Lupita, ni a nadie. El camino al pueblo se sentía más corto ahora que Tomasa lo había hecho varias veces cuando llegaron a la plaza del mercado. Era media mañana y el tianguis ya estaba montado. Vendedores de todos lados ofrecían sus productos: chiles secos, frijol, maíz, nopales en conserva, carne seca, todo lo que se podía guardar o conservar para el invierno. Tomasa buscó con la mirada y encontró a Matilde en su puesto habitual, vendiendo tamales y atole. La mujer le hizo una seña para que se acercara. «Doña Tomasa, qué gusto verla. ¿Cómo está la niña?» «Bien, gracias a Dios, y gracias a usted también, Matilde». «Ay, no diga eso, oiga, ¿y eso que trae ahí?» Matilde se asomó a la canasta. «Son quelites frescos». «Sí, y verdolagas. Pensé que tal vez alguien querría comprar». Matilde silbó bajito. «En febrero, doña Tomasa, esto es. ¿Cómo le hizo? La cueva tiene un manantial caliente, mantiene las plantas vivas. Pues póngase aquí junto a mi puesto. Le presto un cajón para que acomode su mercancía. A ver qué pasa». Tomasa acomodó los quelites y las verdolagas en el cajón de madera. No eran muchos, pero se veían frescos, verdes, vivos, tan diferentes de todo lo demás en el mercado, donde todo estaba seco o congelado o conservado en sal. Al principio la gente pasaba de largo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima mal disimulada. Tomasa escuchó los susurros. «Pobre vieja, ya está perdiendo la cabeza. Dicen que sus hijos la corrieron de la casa». Qué vergüenza, ¿no? Una mujer de su edad viviendo en una cueva. Pero entonces llegó don Chuy, el dueño de la fonda en la esquina de la plaza. Era un hombre gordo, con bigote espeso y delantal manchado de salsa. «Sus quelites están frescos, doña, recién cortados esta mañana, don Chuy». El hombre tomó un manojo, lo olió, examinó las hojas. «¿A cómo?» Tomasa titubeó. No sabía cuánto pedir. Matilde le dio un codazo suave y susurró un precio. Tomasa lo repitió. Don Chuy asintió. «Me llevo todo, y si tiene más la próxima semana, avíseme. Con estos hago unos quesadillas que...» Besó las puntas de sus dedos. «Van a volar, doña». Le pagó en efectivo. No era mucho, pero era dinero ganado honestamente. Tomasa sintió las monedas tibias en su mano y tuvo que parpadear rápido para que las lágrimas no se le salieran. «Gracias, don Chuy. Gracias a usted. Y oiga», el hombre bajó la voz, «lo que sus hijos le hicieron no estuvo bien. Nomás quiero que sepa que hay gente aquí que no lo ve con buenos ojos». Después de don Chuy, otros empezaron a acercarse. Una señora compró verdolagas para hacer caldillo. Un muchacho compró quelites para su mamá que estaba enferma, para el mediodía. Tomasa había vendido todo. Matilde le sonrió. «¿Ve? La gente sabe reconocer calidad cuando la ve». «Matilde, de verdad que no sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por mí». «No me pague nada, doña Tomasa. Nomás siga haciendo lo que está haciendo. Eso es pago suficiente». De regreso a la cueva, Lupita iba brincando de felicidad. «Abuela, ¿viste? Se vendió todo. ¿Podemos comprar más semillas ahora?» «Podemos, mija. Y también un poco de azúcar y aceite y...» Tomasa se detuvo en seco a la salida del pueblo, saliendo de la cantina. Estaba Efraín. No estaba solo. Lo acompañaban Silvano y otros dos hombres que Tomasa no conocía. Todos se veían como si llevaran horas tomando. Efraín la vio por un segundo. Sus ojos se encontraron. Tomasa esperó. ¡Qué remordimiento, vergüenza! Pero Efraín solo sonrió, esa sonrisa torcida que Tomasa había aprendido a odiar, y le dio la espalda, volviendo a su conversación con los otros hombres. Como si su madre no existiera, como si nunca hubiera existido. Lupita apretó la mano de su abuela. «No les hagas caso, abuela. No les hago, mija, ya no».
Esa tarde, cuando llegaron a la cueva, había alguien esperándolas. Tomasa sintió el miedo treparse por su espalda hasta que reconoció la figura. Era el padre Hilario, el párroco de San Miguel, un hombre de unos 60 años con pelo blanco y espalda encorvada de tanto inclinarse a escuchar confesiones. Doña Tomasa, buenas tardes. Disculpe que haya venido sin avisar. Padre, qué sorpresa. Pase, por favor, aunque no tengo mucho que ofrecer. No vengo a que me ofrezca nada, señora. Vengo a ver cómo está. Matilde me contó que anda viviendo aquí. El padre entró al invernadero y se quedó callado un largo rato, mirando las plantas que crecían entre los vidrios rotos y los trapos encerados, el vapor subiendo de las piedras, la luz fantasmal que se colaba desde arriba. Esto es extraordinario, murmuró finalmente. Doña Tomasa, usted hizo todo esto sola, con ayuda de Lupita, padre. Es un milagro, un verdadero milagro. No es milagro, padre, es trabajo y un poquito de suerte con el manantial. El padre Hilario la miró con una intensidad que la incomodó. Doña Tomasa, lo que sus hijos le hicieron, lo sé, todo el pueblo lo sabe. Y quiero que sepa que en mi próxima homilía voy a hablar sobre la honra a los padres. No voy a mencionar nombres, pero... No, padre, por favor, no. Tomasa lo interrumpió. No quiero que haga eso. ¿Por qué no? Porque no quiero lástima, no quiero que la gente me vea como una víctima, quiero que me vean como lo que soy, una vieja terca que no se deja vencer. El padre sonrió y era una sonrisa genuina, llena de respeto. Como guste, doña Tomasa, pero si necesita algo, lo que sea, búsqueme. Después de que el padre se fue, Tomasa se sentó junto al fogón con Lupita. Habían comprado frijoles, arroz, un poco de piloncillo. Esa noche cenarían decente. Abuela, ¿estás feliz?, preguntó Lupita de repente. Tomasa tardó en responder. Feliz no era la palabra correcta. Estaba cansada, le dolía todo el cuerpo. La tos seguía raspándole el pecho. Pero había algo más, algo que no había sentido en años. No sé si feliz, mija, pero sí me siento viva, como si por primera vez en mucho tiempo lo que hago importa. Lupita se acurrucó contra ella. Para mí, siempre has importado, abuela. Tomasa abrazó a su nieta y cerró los ojos. Afuera, el viento aullaba y la nieve caía, pero aquí dentro, entre las plantas que crecían contra todo pronóstico, había calor y había vida, y eso por ahora era suficiente. Marzo llegó con un deshielo tímido. La nieve no se había ido del todo, pero ya no caía con la furia de febrero. El sol asomaba más seguido entre las nubes grises, y cuando lo hacía, el invernadero se llenaba de una luz dorada que hacía brillar las hojas de las lechugas, como si fueran de jade. Tomasa había establecido una rutina. Cada 3 días iba al mercado con su canasta llena. Don Chuy le compraba todo lo que traía y siempre le pedía más. Otras fondas del pueblo habían empezado a preguntarle si tenía tomates, si tenía cilantro, si podía cultivar chiles. La reputación de la abuela de la cueva que hace crecer verduras en invierno se había extendido por San Miguel de las Peñas y los pueblos cercanos. No era rica ni cerca, pero por primera vez en años, Tomasa tenía dinero propio, no mucho, pero suficiente para comprar lo necesario: frijoles, aceite, maíz para las tortillas, una cobija nueva para Lupita, velas, fósforos y semillas. Siempre semillas. Había algo liberador en eso, en ganarse el sustento con sus propias manos arrugadas, en no tener que pedir, en no depender de nadie. Era un jueves por la tarde cuando Tomasa escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. Se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. Los visitantes no eran comunes. De hecho, aparte del padre Hilario y Matilde, nadie más había subido hasta la cueva. Lupita salió corriendo del invernadero. «Abuela, viene una camioneta».
Tomasa sintió un nudo en el estómago. Conocía esa camioneta. Era la de Efraín. El vehículo se detuvo frente a la entrada de la cueva, levantando una nube de polvo. De ella bajaron Efraín y Silvano. Pero esta vez no venían con burlas ni risas, venían con sonrisas, esas sonrisas falsas que la gente pone cuando quiere algo. Amá. Efraín abrió los brazos como si esperara un abrazo. ¿Cómo has estado? Hemos estado muy preocupados por ti. Tomasa no se movió, se quedó parada frente al invernadero, con Lupita escondida a medias detrás de ella. Preocupados. Su voz salió más fría que el viento de la sierra. Sí, amá, mira, sé que las cosas no salieron como debían cuando te trajimos aquí. Efraín se rascó la nuca, tratando de verse incómodo. Pero pensamos que tal vez ya era tiempo de que volvieras a casa. Con nosotros, donde perteneces. Silvano asintió detrás de su hermano, pero no se atrevió a hablar. ¿Dónde pertenezco?, repitió Tomasa. Sí, amá, en la casa, con la familia. Efraín dio unos pasos hacia ella, pero Tomasa no retrocedió. Este lugar es muy rústico para ti. Una mujer de tu edad necesita comodidades, ¿no? Mientras hablaba, los ojos de Efraín no miraban a Tomasa, miraban el invernadero, miraban las plantas que crecían verdes y fuertes, miraban el vapor que subía del manantial, miraban y calculaban. Esto que has hecho aquí está muy bonito, amá. Continuó, caminando hacia la entrada del invernadero como si tuviera derecho. De verdad, es impresionante. ¿Quién diría que este terreno tan feo podía servir para algo? ¿Verdad? Se metió sin pedir permiso, tocó las hojas de las lechugas, se agachó para ver las camas de cultivo, metió la mano en el agua tibia del manantial. Híjole, amá, esto tiene potencial, mucho potencial. Silvano lo siguió adentro, igualmente fascinado. Y todo esto crece solo con el agua caliente, sin necesidad de nada más. Necesita trabajo, dijo Tomasa desde la entrada. Mucho trabajo. Sí, claro, claro. Efraín salió del invernadero limpiándose las manos. Pero imagínate, amá, si esto se hace bien, con dinero para comprar vidrios de verdad, para arreglar la estructura, para contratar gente que te ayude. Esto podría ser un negocio de a de veras. Ahí estaba, la verdadera razón de la visita. No es un negocio, dijo Tomasa, es mi sustento. Pero podría ser las dos cosas, ¿no? La voz de Remedios llegó antes que ella. La esposa de Efraín bajó de la camioneta como si le diera asco tocar el suelo. Traía tacones y un suéter de lana que probablemente costaba más que todo lo que Tomasa tenía. Doña Tomasa, qué gusto verla tan saludable. Remedios caminó alrededor del invernadero con ojo crítico, como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Este terreno realmente tiene potencial. Lástima que esté tan descuidado, pero nada que no se pueda arreglar con la inversión correcta. No necesito inversión, respondió Tomasa. Ay, suegrita, pero piénselo. Remedios le puso una mano en el hombro, y Tomasa tuvo que contenerse para no apartarla de un manotazo. Usted ya hizo el trabajo duro, ya demostró que esto funciona. Ahora lo único que necesita es ayuda, ayuda de su familia. Podríamos hacernos socios. ¿Ve? Usted pone el terreno y el conocimiento, nosotros ponemos el dinero y las conexiones, repartimos las ganancias y todos felices. Yo ya estoy feliz. Efraín soltó una risita. Amá, vivir en una cueva no es estar feliz. Eso es conformarse. Yo no me conformé. La voz de Tomasa subió de volumen. Yo sobreviví. Con lo que ustedes me dejaron, con nada. El silencio que siguió fue incómodo. Remedios miró a Efraín con ojos que decían, haz algo. Efraín carraspeó. Bueno, amá, sí, quizá fuimos un poco duros al principio, pero eso ya pasó, ¿no? Lo importante es el futuro, y tu futuro estaría mejor con nosotros, en casa, calentita. Aquí estoy caliente.
Señaló Tomasa hacia el manantial. Y este es mi hogar ahora. Silvano intentó otra táctica. Piensa en Lupita. Amá, la niña necesita ir a la escuela, tener amigos de su edad, una vida normal. Lupita salió de su escondite. Yo no quiero volver. Prefiero quedarme con mi abuela. Remedios la ignoró completamente. Don Tomasa, seamos realistas. Usted es una mujer mayor. ¿Cuánto tiempo más podrá mantener esto? ¿Qué pasa si se enferma? ¿Si se cae? ¿Si algo le pasa a la niña? Pues me levanto y sigo, respondió Tomasa. Como he hecho toda mi vida, Efraín estaba perdiendo la paciencia. Tomasa podía verlo en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo sus manos se cerraban en puños. Amá, estamos tratando de ser amables aquí, de hacer las cosas bien. ¿Bien? Como cuando me empujaron para acá en pleno febrero, como cuando se rieron de mí. ¿Así de bien? Efraín dio un paso hacia ella, el rostro enrojecido. Ese terreno era basura, y lo sabes, te hicimos un favor al dártelo en lugar de... Se cayó de golpe, pero ya era tarde. ¿En lugar de qué? Efraín. Nada, amá, olvídalo. Pero Tomasa no lo olvidó. Vio algo en los ojos de su hijo, algo que le heló la sangre más que cualquier nevada. Una certeza absoluta de que tenía derecho a todo, a la casa, al terreno, a las decisiones, a ella. Quiero que se vayan, dijo Tomasa. Amá, que se vayan, ahora. Remedios resopló. Efraín, ya vámonos. Ya ves que tu madre es demasiado necia para entender que queremos ayudarla. Mientras caminaban de regreso a la camioneta, Tomasa escuchó a Remedios susurrarle a Efraín. Te lo dije, hay que sacarla de aquí de otra manera. Este terreno vale oro, y ella ni siquiera lo sabe. Efraín volteó antes de subirse a la camioneta. Amá, piénsalo bien, esto es más grande que tú. No puedes quedarte con algo tan valioso solo por terquedad. No es terquedad, hijo, es mío. Me lo diste tú. ¿Ya se te olvidó? Te lo di porque pensé que era basura, pero me equivoqué. Y los errores se corrigen. La camioneta arrancó levantando polvo. Tomasa se quedó ahí parada, temblando, pero no de frío, de rabia, de miedo también. Lupita le tomó la mano. Abuela, ¿qué van a hacer? No lo sé, mija, pero sea lo que sea, vamos a estar listas. Esa noche, mientras Lupita dormía, Tomasa sacó el cuaderno de Julián del escondite donde lo guardaba. Todavía no había abierto el sobre lacrado que venía con él. Había tenido miedo, miedo de que fuera una despedida, miedo de que fuera un reproche, miedo de que su esposo muerto le dijera que había criado mal a sus hijos. Pero ahora, después de la visita de Efraín, algo le decía que necesitaba saber qué había dentro de ese sobre. Con dedos temblorosos, rompió el lacre de cera roja. Dentro había varias hojas dobladas, escritas con la letra firme de Julián. Tomasa las desdobló y comenzó a leer a la luz de la vela. Lo que leyó le cambió todo. No era una despedida, no era un reproche, era la verdad. Una verdad que Julián había escondido porque temía que sus hijos la destruyeran. Y tenía razón en temerlo. Tomasa leyó hasta el amanecer y cuando terminó supo exactamente lo que tenía que hacer. La mañana siguiente, Tomasa despertó con una claridad que no había sentido en años. Las palabras de Julián en aquel sobre seguían resonando en su cabeza como campanas de iglesia. No eran solo palabras de amor o de despedida, eran un mapa, una guía y sobre todo, eran justicia esperando el momento correcto. Julián lo había explicado todo en su letra meticulosa. Ese terreno de la cueva no era basura, era la única propiedad de la familia Morales con acceso legal registrado a un manantial, el único pedazo de tierra con derechos de agua garantizados por el comisariado ejidal desde 1952. Y más importante aún, Julián había dejado constancia de sus sospechas sobre Efraín. Tomasa, mi amor, decía la carta,
Si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy, y nuestros hijos te fallaron como temía. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haberlos corregido a tiempo, pero necesitas saber la verdad. Efraín falsificó papeles. Lo sé porque encontré borradores escondidos en su cuarto 2 semanas antes de que yo muriera. Estaba practicando mi firma cuando lo confronté. Me juró que no haría nada, que solo estaba preparándose por si algo te pasaba. Pero yo sabía que en cuanto yo cerrara los ojos, iba a hacer lo que quisiera. Por eso escondí este testamento aquí, donde solo tú, que conoces mis manías, lo encontrarías. Al final del documento había 3 nombres, testigos que Julián había llevado en secreto para firmar el testamento: don Macario Ruiz, don Esteban Cardona, doña Socorro Mendoza, Tomasa. Conocía a los 3. Eran gente mayor, amigos de Julián de toda la vida, pero seguirían vivos después de 3 años. Lupita. Prepárate, dijo Tomasa guardando el cuaderno en su rebozo. Vamos al pueblo. No fueron al mercado esta vez. Fueron directo a la casa de Matilde. La mujer las recibió con sorpresa. Doña Tomasa, pasa algo malo. Necesito un favor grande, Matilde. Necesito que me lleves con un abogado. Matilde no preguntó por qué, simplemente asintió. Hay uno en el pueblo, don Roque Salazar. Ya está retirado, pero todavía ayuda a la gente de vez en cuando. Déjeme hablar con él. 1 hora después, Tomasa estaba sentada en la salita de una casa modesta en las afueras de San Miguel. Don Roque era un hombre delgado, de unos 65 años, con lentes gruesos y una barba blanca recortada. Había sido abogado del municipio durante 30 años antes de retirarse. Tomasa le mostró el cuaderno y el testamento. Don Roque leyó en silencio, ajustándose los lentes cada tanto. Cuando terminó, silbó bajito. Esto es serio, doña Tomasa. ¿Es verdadero? Digo, ¿sirve de algo? Sirve de mucho, pero necesitamos verificarlo. Primero, tenemos que localizar a estos testigos. Su hijo falsificó documentos. Y tercero, hizo una pausa. Necesitamos que usted esté preparada para lo que viene. Si hacemos esto, va a haber conflicto, mucho conflicto. Ya hay conflicto, don Roque, solo que hasta ahora yo era la única sufriendo. El abogado asintió con respeto. Está bien, vamos a hacer esto correctamente. Déjeme empezar a investigar. Voy a ser discreto. Mientras tanto, usted siga su vida normal. No le diga a nadie sobre esto, ni siquiera a gente en quien confíe. Los secretos en pueblos chicos vuelan como pájaros. Tomasa salió de la casa de don Roque sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza con dirección. No era solo sobrevivir día a día, era construir hacia algo. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de rutina y ansiedad. Tomasa seguía cultivando, vendiendo en el mercado, cuidando de Lupita, pero cada ruido extraño la ponía alerta. Cada vez que veía una camioneta a lo lejos, su corazón se aceleraba. Una tarde, mientras regresaba del pueblo con Lupita, Tomasa vio algo que le detuvo el corazón. En la plaza, frente al Palacio Municipal, había un letrero nuevo. Se vende terreno ejidal con manantial, ideal para desarrollo turístico o agroindustria. Informes Efraín Morales. Lupita apretó la mano de su abuela. Abuela, ese es tu terreno, ¿verdad? Tomasa no podía hablar, la rabia le cerraba la garganta. Efraín estaba tratando de vender un terreno que no era suyo, un terreno donde ella vivía, donde había construido una vida con sus propias manos sangrantes. Fue directo a la casa de don Roque. El abogado ya lo sabía, tenía una copia del anuncio en su escritorio. Lo vi esta mañana, doña Tomasa, y esto cambia las cosas. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué tan rápido? Ya localicé a los 3 testigos. Don Macario está vivo y lúcido. Tiene 85 años, pero su mente está perfecta. Doña Socorro murió el año pasado, pero su hija tiene documentos donde ella confirmó la firma.
Y don Esteban, bueno, don Esteban tiene algo mejor. Tiene una copia del testamento que Julián le dio para guardar. Tomasa sintió que las piernas le temblaban. Una copia certificada ante notario. Su esposo fue más cuidadoso de lo que pensamos. Esto es sólido, doña Tomasa, muy sólido. Y lo de la falsificación, don Roque sacó una carpeta. Estuve revisando los archivos del comisariado ejidal. Hay irregularidades, documentos fechados después de la muerte de don Julián, pero con su firma. Un recibo de un hospital donde supuestamente gastaron todo el dinero de ustedes en su tratamiento. Julián nunca estuvo en ningún hospital, dijo Tomasa. Murió en casa, yo lo cuidé hasta el final. Lo sé, ya confirmé con el hospital. No hay registro de que Julián Morales haya sido paciente ahí jamás. Ese recibo es falso. La rabia de Tomasa se transformó en algo más frío, más calculado. ¿Qué significa eso? Significa que su hijo no solo falsificó documentos para quedarse con propiedades, también robó dinero y falsificó recibos para justificarlo. Eso es fraude criminal, doña Tomasa. No es solo un problema civil, es delito. ¿Cuánto dinero? Don Roque consultó sus notas. Según los documentos del ejido, 40,000 pesos supuestamente gastados en el hospital. Tomasa cerró los ojos. 40,000 pesos, los ahorros de toda una vida de Julián. Él los guardaba en una caja de metal bajo el colchón. Ella sabía que estaban ahí, y cuando Julián murió, Efraín había dicho que se los llevaba para pagar los gastos del funeral. Tomasa nunca vio un peso de regreso. Quiero que se haga justicia, dijo Tomasa, abriendo los ojos. No por venganza, por Julián. Porque él trabajó 50 años para juntar ese dinero. Lo vamos a hacer, pero necesito su autorización para algo. ¿Qué? Necesito hablar con el comisariado ejidal y con el Ministerio Público. Necesito mostrarles todo esto. Cuando lo haga, Efraín se va a enterar y va a venir por usted. ¿Está lista para eso? Tomasa pensó en las noches de frío en la cueva, en las manos sangrantes, en Lupita temblando de fiebre. Pensó en Julián muriéndose en sus brazos, pidiéndole que cuidara de sus hijos. Pensó en todo lo que había dado, en todo lo que le habían quitado. Estoy lista, pero antes de que don Roque pudiera hacer cualquier cosa, Tomasa necesitaba resolver otro problema, uno que le dolía más que todo lo demás. Esa noche, sentada junto al fogón, le dijo a Lupita: «Mija, necesito que entiendas algo. Lo que va a pasar en los próximos días va a ser difícil. Tu papá va a estar muy enojado, y tu mamá también. Lo sé. Abuela, tal vez te pidan que vuelvas con ellos, y si tú quieres ir, yo voy a entender». Lupita la miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Julián. «Abuela, yo no quiero volver». «Nunca, pero es tu papá, mi hija. Mi papá me da miedo, y mi mamá solo me quiere cuando otras personas la están viendo. Tú eres la única que me quiere de verdad. Por eso me quedo contigo». Tomasa abrazó a su nieta y lloró, no de tristeza, sino de algo más complejo, de amor mezclado con culpa. ¿Qué clase de padre era Efraín si su propia hija le tenía miedo? 3 días después, don Roque mandó llamar a Tomasa. «Ya está todo listo». Don Macario confirmó su testimonio. «Tengo las copias certificadas del testamento, y el comisariado ejidal ya revisó los documentos falsos. Van a convocar una asamblea». «¿Cuándo?» «Mañana a las 3 de la tarde en el salón ejidal. Van a estar presentes el comisariado, representantes del Ministerio Público y, por supuesto, su hijo. ¿Y yo? ¿Usted es la protagonista, doña Tomasa? Usted va a tener que estar ahí y decir su verdad». Tomasa asintió. Esa noche, por primera vez desde que llegó a la cueva, sacó su único vestido decente, el que usaba para ir a misa en ocasiones especiales, lo lavó,
Lo planchó con una plancha de carbón prestada, lo colgó para que se secara, se miró en el pedacito de espejo roto que tenía, 70 años mirándola de vuelta, arrugas profundas, manos deformadas. Pero en los ojos había algo que no estaba antes, fuego. Mañana, le dijo a su reflejo, mañana empezamos a recuperar lo que es nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomasa Morales se durmió sin miedo. Tomasa no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando las sombras que el fuego proyectaba en las paredes de la cueva, ensayando en su mente lo que diría al día siguiente. Las palabras se le enredaban en la lengua. No era mujer de discursos. Toda su vida había sido de silencios, de aguantar, de asentir con la cabeza, mientras otros decidían por ella. Pero mañana tendría que hablar, y la sola idea le revolvía el estómago. Al amanecer, mientras preparaba café aguado en la ollita negra, escuchó pasos acercándose a la cueva. Eran apenas las 6 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Tomasa salió con la pala en la mano, lista para lo que fuera. Era Remedios. Venía sola, sin Efraín, caminando torpemente por el camino pedregoso en sus tacones inadecuados. Traía un suéter de cachemira color crema que ya tenía manchas de lodo. La pintura de labios perfectamente aplicada no podía esconder la expresión dura de su cara. «Doña Tomasa, necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted. Si tiene, es sobre Lupita». El corazón de Tomasa dio un vuelco. «¿Qué pasa con Lupita? Que me la va a devolver hoy, ahora». «Lupita no quiere irse», Remedios soltó una risa seca. «No me importa lo que quiera una niña de 9 años. Es mi hija y usted no tiene ningún derecho legal sobre ella. Si no me la entrega voluntariamente, voy a traer a la policía y la van a acusar de secuestro». Lupita vino por voluntad propia. Lupita es una niña. Las niñas no tienen voluntad propia en asuntos legales. Tienen tutores, y sus tutores somos Efraín y yo. Tomasa apretó la pala con más fuerza. ¿Por qué ahora? Han pasado semanas y no vinieron por ella. Remedios dio un paso adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Porque nos enteramos de lo que está tramando, suegrita, lo del abogadito, lo de la asamblea de hoy, y Efraín está furioso, así que esto es lo que va a pasar. Usted me entrega a Lupita ahora mismo, se olvida de toda esta tontería del testamento, y nosotros dejamos que se quede aquí en su cuevita, jugando a la granjera, todo el mundo feliz. No, no. Remedios arqueó una ceja perfectamente delineada. Doña Tomasa, usted no entiende la situación. Si sigue con esto va a perder. Efraín tiene contactos, tiene dinero, tiene abogados de verdad. No un viejo retirado que trabaja por lástima. Y sobre todo, tiene la razón, usted es una anciana viviendo en condiciones deplorables con una menor de edad. ¿Qué cree que va a decir un juez cuando vea esto? Señaló alrededor con un gesto amplio. La cueva, el invernadero remendado con trapos, el fogón humeante. Un juez va a decir que esta no es forma de criar a una niña, y nos la va a dar a nosotros, y de paso probablemente la va a mandar a usted a un asilo, porque claramente no puede cuidar de sí misma. Tomasa sintió el miedo trepándole por la espalda, pero lo empujó hacia abajo. No podía dejar que Remedios viera que sus palabras le afectaban. Lupita está bien cuidada, está limpia, alimentada, va a estar en la escuela. ¿En qué escuela?, interrumpió Remedios. ¿La llevó a inscribir? Tiene sus papeles al día. Tiene acta de custodia temporal siquiera. El silencio de Tomasa fue respuesta suficiente. Eso pensé. Remedios sonrió. Mire, le voy a ser franca porque casi me cae bien. Doña Tomasa, casi, usted es terca y eso lo respeto, pero está jugando un juego que no puede ganar. El terreno este vale mucho dinero, mucho, y Efraín no va a dejarlo ir así como así, si tiene que destruirla para quedárselo. Lo va a hacer y créame, él sabe cómo.
Me está amenazando, le estoy aconsejando. Devuélvame a Lupita, retire sus acusaciones y tal vez, solo tal vez, podemos llegar a un arreglo sobre el terreno. Le damos una parte de las ganancias cuando lo vendamos, un buen porcentaje, suficiente para que se compre una casita en el pueblo y viva sus últimos años en paz. No quiero sus sobras. Entonces no va a tener nada. Remedios se dio la vuelta para irse. Tiene hasta las 12 del mediodía para traerme a Lupita. Si no lo hace, vengo con la policía y se va a arrepentir. Se lo juro. Se fue tambaleándose en sus tacones, dejando a Tomasa temblando de rabia y miedo. Lupita había escuchado todo desde dentro de la cueva. Abuela, no me voy a ir. Lo sé, mija, lo sé. Pero el miedo había echado raíces. ¿Y si Remedios tenía razón? ¿Y si un juez decidía que Lupita estaría mejor con sus padres? ¿Y si todo lo que Tomasa había construido se derrumbaba porque legalmente no tenía ningún derecho sobre su propia nieta? A las 9 de la mañana, Tomasa caminó hasta el pueblo. Fue directo a la casa de don Roque. El abogado la recibió en pijama, con cara de preocupación. Doña Tomasa, ¿qué pasó? Le contó todo sobre la visita de Remedios, sobre las amenazas, sobre Lupita. Don Roque se frotó la cara con las manos. Esto complica las cosas legalmente. Ella tiene razón. Los padres tienen la custodia, y si denuncian que usted tiene a la niña sin su consentimiento, pero Lupita no quiere estar con ellos. Un juez tiene que determinar eso. Doña Tomasa, y mientras lo determina, la niña regresaría con sus padres. Así funciona la ley. Tomasa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, ¿qué hago? Don Roque pensó un momento. Hay una opción. Podemos pedirle al DIF que haga una evaluación de emergencia. Si hay evidencia de negligencia o abuso en el hogar de Efraín, podrían otorgarle custodia temporal mientras se investiga. ¿Y cómo probamos eso? Lupita tendría que hablar con una trabajadora social, contarle por qué se fue, por qué tiene miedo. Tomasa tragó saliva. Es mucho pedirle a una niña. Lo es, pero es la única manera legal de protegerla. A las 11, Lupita estaba sentada en una oficina pequeña del DIF municipal con una trabajadora social llamada Claudia. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cara amable pero mirada seria. Tomasa esperaba afuera, retorciéndose las manos. La entrevista duró 40 minutos. Cuando salió, Lupita tenía los ojos rojos de llorar, pero la cabeza en alto. ¿Qué pasó, mija? Le conté todo. Abuela, todo. Claudia salió después, con una carpeta en las manos. Doña Tomasa, basándome en lo que la niña me contó, voy a emitir una orden de protección temporal. Lupita puede quedarse con usted mientras investigamos las alegaciones. Pero tiene que entender, esto va a ir a corte, va a haber una audiencia y usted va a tener que demostrar que puede proveer un hogar estable. Puedo, lo haré. También necesito hacer una visita a su residencia actual para evaluar las condiciones. Tomasa sintió un escalofrío. ¿Qué iba a pensar esta mujer cuando viera la cueva a la 1 de la tarde? Claudia caminaba por el invernadero con los ojos muy abiertos. Miraba las plantas creciendo, el sistema de riego improvisado que Tomasa había construido con tubos viejos, las camas de cultivo ordenadas. Entró a la parte de la cueva donde dormían, vio las cobijas bien dobladas, la comida almacenada en costales limpios, el pequeño espacio que Lupita había hecho suyo con dibujos en la pared. No es lo que esperaba, admitió Claudia. No es un palacio, dijo Tomasa. Pero es limpio y es honesto. Veo que tiene cultivos, de esto viven. Vendo en el mercado 3 veces por semana, gano lo suficiente. Claudia tomó notas. Y la educación de Lupita. La voy a inscribir en la escuela. Solo estaba esperando que las cosas se calmaran un poco. Claudia cerró su libreta. Voy a ser honesta con usted, doña Tomasa. Esto no es ideal. Una niña debería tener una casa con paredes y techo, un cuarto propio,
acceso a servicios, pero también veo que usted está haciendo un esfuerzo real. Y veo que Lupita está limpia, alimentada y sobre todo que se siente segura aquí. Eso cuenta mucho. Entonces, la protección temporal se mantiene, pero tiene 3 meses para mejorar las condiciones de vida. Consígale un cuarto propio a la niña, aunque sea con una cortina, inscríbala en la escuela, demuestre ingresos estables. Si hace eso, pelearemos por la custodia permanente. Cuando Claudia se fue, eran las 2:30. En media hora empezaba la asamblea ejidal. Tomasa se cambió y se puso su vestido limpio. Se amarró el cabello en un chongo apretado, se lavó la cara con agua fría. Matilde llegó para quedarse con Lupita. Vaya tranquila, doña Tomasa, yo cuido a la niña. Si viene Efraín. Ya sabe Claudia del DIF que tiene que venir ella también. No se preocupe, el camino al salón ejidal se le hizo eterno. Tomasa veía las caras de la gente del pueblo mirándola, algunos con simpatía, otros con curiosidad, algunos con lástima. Cuando llegó, don Roque la esperaba en la entrada. Lista, Tomasa respiró hondo. Lista, adentro, el salón estaba lleno. El comisario ejidal presidía desde una mesa al frente. A un lado estaban representantes del Ministerio Público y del otro lado, con cara de furia contenida, estaba Efraín, a su lado, un abogado de traje caro que Tomasa no conocía. Cuando Tomasa entró, todos voltearon a verla. Y entonces supo que no había vuelta atrás. La tormenta estaba por empezar. El salón ejidal olía a madera vieja y a tensión. Tomasa caminó por el pasillo central sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Sus guaraches gastados hacían un sonido seco contra el piso de concreto. Se sentó en la silla que don Roque le indicó, con las manos temblándole sobre el regazo. Efraín no la miraba, tenía los ojos fijos al frente, la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre la mesa. A su lado, el licenciado Fuentes, un hombre gordo con bigote fino y traje que parecía demasiado caro para San Miguel de las Peñas, hojeaba unos documentos con aire aburrido. El comisario ejidal, don Fermín Ávila, un hombre de casi 70 años con cara de haber visto todo en la vida, golpeó la mesa con un mazo de madera. Bueno, pues estamos aquí porque hay una disputa sobre un terreno ejidal. Específicamente, el lote conocido como la Peña del Manantial, actualmente ocupado por la señora Tomasa Morales, viuda de Morales. Don Fermín miró sus papeles. Según los registros que tengo, este terreno fue cedido a la señora Tomasa por sus hijos Efraín y Silvano Morales hace aproximadamente 2 meses. ¿Es correcto? Sí, señor, respondió Tomasa con voz más firme de lo que esperaba. Y ahora, el señor Efraín Morales alega que esa cesión fue temporal, como medida de apoyo, y que el terreno debe regresar al patrimonio familiar para su venta. ¿Es correcto, licenciado? El licenciado Fuentes se puso de pie, acomodándose el saco. Así es, señor comisario. Mi cliente actuó de buena fe, ofreciendo a su señora madre un lugar donde resguardarse temporalmente. Nunca hubo intención de ceder la propiedad de manera permanente. De hecho, mi cliente tiene compradores interesados y... ¿Compradores?, interrumpió don Roque, poniéndose de pie. ¿Cómo va a vender un terreno que nunca fue suyo? El licenciado Fuentes sonrió con condescendencia. El terreno fue parte de la herencia de don Julián Morales, dividida equitativamente entre sus herederos. El señor Efraín Morales tiene todo el derecho. Aquí están los documentos de la división de herencia. Don Roque puso una carpeta sobre la mesa, firmados supuestamente por don Julián Morales en marzo de 2022. El problema, licenciado, es que don Julián murió en febrero de 2022. ¿Me puede explicar cómo firmó algo un mes después de estar muerto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La gente en el salón empezó a murmurar.
El licenciado Fuentes palideció, hojeando rápidamente sus propios papeles. Debe ser un error de transcripción en las fechas. No es un error. Don Roque sacó más documentos. Aquí está el acta de defunción de don Julián, fechada el 12 de febrero de 2022. Y aquí están estos documentos de división de herencia, fechados el 18 de marzo del mismo año, más de un mes después. Y eso no es todo. Puso otro papel sobre la mesa. Este es un recibo del Hospital Regional de Chihuahua, por 40,000 pesos. Supuestamente por tratamiento médico de don Julián en sus últimos días. El problema es que llamé al hospital. Don Julián Morales nunca fue paciente ahí. Este recibo es falso. El murmullo en el salón se convirtió en un ruido sordo de voces indignadas. Efraín se puso de pie de golpe. Eso es mentira. Mi padre sí estuvo en ese hospital. ¿Ah, sí? Don Roque lo miró fijamente. Entonces explíqueme por qué el hospital no tiene ningún registro, ni de ingreso, ni de consultas, ni de pagos, nada. Mi padre murió en casa. La voz de Tomasa cortó el aire como un cuchillo. Yo lo cuidé hasta el final. Nunca estuvo en ningún hospital. Y los 40,000 pesos que Julián había ahorrado durante 50 años de trabajo, Efraín se los llevó diciendo que eran para el funeral. Yo nunca vi un peso de regreso. Efraín volteó hacia ella, el rostro enrojecido de furia. Usted no sabe de lo que habla. Ese dinero se usó para... ¿Para qué, hijo? Tomasa se puso de pie también, mirándolo a los ojos. Para comprar la camioneta nueva que traes, para los muebles que Remedios estrenó el mes después de que murió tu padre. ¡Basta! El comisario golpeó la mesa con el mazo. ¡Orden, orden en esta sala! Don Roque aprovechó el momento. Señor comisario, tengo aquí un testamento original de don Julián Morales, firmado ante 3 testigos hace 4 años. En este documento, don Julián deja constancia de que el terreno conocido como la Peña del Manantial debe ser propiedad exclusiva de su esposa Tomasa Morales, por ser el único terreno con derechos de agua registrados. Los testigos son don Macario Ruiz, aquí presente. Un anciano de 85 años levantó la mano desde el fondo del salón. Doña Socorro Mendoza, quien falleció el año pasado, pero cuya firma fue certificada ante su hija. También presente, una mujer de unos 50 años asintió desde su asiento. Y don Esteban Cardona, quien además posee una copia certificada del testamento que don Julián le dio para resguardar. Don Esteban, un hombre de 70 años con bastón, se puso de pie trabajosamente y puso un sobre amarillento sobre la mesa del comisario. El licenciado Fuentes trató de recuperarse. Ese testamento no tiene validez legal sin registro notarial. Mi cliente tiene documentos registrados que... documentos falsificados, querrá decir. Don Roque no le dio tregua. Porque tengo aquí análisis de las firmas, hechos por un perito grafológico. Las firmas en los documentos de marzo de 2022 no coinciden con las firmas auténticas de don Julián. Alguien las falsificó, y muy mal, por cierto. Efraín estaba de pie, respirando pesadamente, las manos cerradas en puños. Esto es una trampa, usted, señaló a don Roque. Está confabulado con mi madre para robarme lo que es mío. ¡Tuyo! La voz de Tomasa tembló, pero no de miedo, sino de rabia contenida durante demasiado tiempo. Tuyo, Efraín, ese terreno que ustedes llamaron basura, que me aventaron como si fuera yo la basura, ahora es tuyo. Usted no puede cuidar ese terreno. Usted es una vieja que... ¿Qué, hijo? Que debería haber muerto de frío en febrero. Eso es lo que querías. El silencio volvió a caer sobre el salón. Tomasa dio un paso hacia Efraín. Yo te cuidé cuando tuviste fiebre a los 5 años. Pasé 3 noches sin dormir con trapos fríos en tu frente porque no teníamos dinero para el médico. ¿Te acuerdas? Efraín apartó la mirada. Yo defendí tu matrimonio cuando tu padre decía que Remedios no te convenía. Por mí, tu padre cedió. ¿Te acuerdas, Amá?
y cuando tu padre murió, tú me tomaste la mano en el velorio. Me miraste a los ojos y me dijiste, no se preocupe, amá, yo cuido de usted siempre. ¿Te acuerdas? La última pregunta salió como un grito que rebotó en las paredes del salón. Efraín tenía lágrimas en los ojos, pero su cara seguía dura, orgullosa. Entonces la puerta del salón se abrió de golpe. Entraron 2 agentes del Ministerio Público y con ellos Remedios. Traía el cabello alborotado y cara de furia absoluta. Pero lo más importante, traía una bolsa de piel cara en la mano. Licenciado Hernández. Uno de los agentes se dirigió al representante del Ministerio Público que había estado observando todo en silencio. La señora Remedios Morales intentó sobornarme hace media hora. Me ofreció 50,000 pesos en efectivo para que no viniera a esta audiencia. Abrió la bolsa de Remedios sobre la mesa, fajos de billetes cayeron como hojas secas. El licenciado Fuentes se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Yo no tengo nada que ver con esto. Mi cliente nunca me informó de... Su cliente lo contrató para vender un terreno robado usando documentos falsos. Lo interrumpió el agente. Eso lo hace cómplice, licenciado. Fuentes agarró su portafolio y salió del salón casi corriendo. Remedios señaló a Tomasa con dedo acusador. Esto es venganza, venganza de una vieja rencorosa que nunca nos quiso. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio, dijo el agente, sacando unas esposas. Fue entonces cuando Lupita entró al salón. No debía estar ahí. Matilde trataba de detenerla, pero la niña se soltó y corrió hasta el frente. Mentirosa. Todos voltearon a ver a la niña de 9 años, parada en medio del salón con los puños apretados y lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo los oí. La noche antes de que dejaran a mi abuela en la cueva, los oí hablando. Mi papá dijo, vamos a dejar que la vieja se congele allá arriba y después decimos que fue un accidente, nadie va a preguntar mucho por una vieja. Efraín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara había perdido todo el color. Y mi mamá se rió, continuó Lupita, su voz rompiéndose. Se rió y dijo, finalmente nos vamos a librar de ese estorbo. Remedios intentó acercarse a Lupita, pero el agente la detuvo. Esa niña está mintiendo, Efraín, dile que está mintiendo. Pero Efraín no dijo nada, se había derrumbado en su silla, con la cabeza entre las manos. El comisario don Fermín se puso de pie. He escuchado suficiente. Hasta que no se aclare esta situación legalmente, el terreno de la Peña del Manantial queda bajo custodia exclusiva de la señora Tomasa Morales. Y señor Efraín Morales, señora Remedios Morales, están bajo investigación por falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida. Los agentes del Ministerio Público tomarán sus declaraciones. Pusieron las esposas a Efraín y Remedios. Mientras los sacaban, Remedios gritaba obscenidades, pero Efraín iba en silencio, cabizbajo. Antes de salir, volteó una última vez hacia Tomasa. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Tomasa vio lo que había estado negándose a ver durante años. Su hijo no era un hombre que había cometido errores, era un hombre que había elegido la codicia sobre el amor, que había elegido el dinero sobre su propia madre, y lo peor de todo, no se arrepentía, solo lamentaba haber sido descubierto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el salón explotó en conversaciones. Tomasa sintió que las piernas le fallaban. Don Roque la sostuvo del brazo. Lo hizo. Doña Tomasa lo hizo. Lupita corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, y Tomasa finalmente se permitió llorar. El salón se había vaciado, solo quedaban Tomasa, don Roque, Lupita y el comisario don Fermín, que recogía los papeles esparcidos sobre la mesa con movimientos lentos, casi ceremoniales. Doña Tomasa, dijo sin levantar la vista, va a haber juicio. Va a ser largo y va a ser feo. ¿Está preparada para eso?
Tomasa miró las manos de Lupita aferradas a las suyas. Pensó en Efraín siendo llevado esposado. Pensó en Remedios gritando. Pensó en todo lo que vendría después. No lo sé, don Fermín, pero no puedo echarme para atrás ahora. El comisario asintió. No le estoy pidiendo que se eche para atrás. Solo quiero que sepa lo que viene. Su hijo va a decir que usted lo está haciendo por venganza. Va a tratar de pintarla como una vieja amargada que quiere destruirlo. Y la gente, bueno, la gente siempre tiene opiniones. Que opinen lo que quieran, dijo Tomasa. La verdad es la verdad. Salieron del salón ejidal ya anocheciendo. El pueblo se veía distinto ahora. Las mismas calles, las mismas casas, pero algo había cambiado. O tal vez la que había cambiado era ella. Matilde las esperaba afuera, con un termo de café caliente y tamales envueltos en servilletas. Para el camino de regreso, dijo, presionando el paquete tibio en las manos de Tomasa, y para que sepa que hay gente que está con usted. En el camino de vuelta a la cueva, Lupita iba callada. Tomasa podía sentir el peso de las emociones de la niña, toda esa carga que no debería llevar alguien de 9 años. «Mija, ¿estás bien?», Lupita tardó en responder. «Hice mal, abuela, en contar lo que oí esa noche». Tomasa se detuvo en el camino. Se arrodilló frente a su nieta a pesar del dolor en las rodillas. «No, mija, hiciste lo correcto. Decir la verdad nunca está mal, aunque duela. Pero es mi papá. Yo lo metí en problemas». «Ay, Lupita, tu papá se metió solo en problemas. Tú solo dijiste la verdad. Y eso, mi amor, requiere más valor que quedarse callada». La niña se echó a llorar y Tomasa la abrazó ahí en medio del camino, bajo el cielo que empezaba a llenarse de estrellas. La dejó llorar todo lo que necesitaba llorar, porque algunas lágrimas hay que dejarlas salir, como veneno que el cuerpo necesita expulsar. Cuando llegaron a la cueva, el fuego se había apagado. Tomasa lo volvió a encender mientras Lupita se acurrucaba en su cobija. Calentó los tamales que Matilde les había dado y comieron en silencio. Esa noche Tomasa no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el fuego, pensando en todo lo que había pasado y sobre todo, pensando en la pregunta que don Roque le había hecho antes de despedirse. «Doña Tomasa, cuando esto termine, cuando recupere oficialmente el terreno, ¿qué va a hacer con Efraín? Porque él tiene derecho de apelar, de pedir perdón, de intentar reconciliarse. ¿Qué va a hacer usted?». No había sabido qué responder entonces y seguía sin saberlo ahora. Por un lado estaba la rabia, toda esa rabia acumulada de años de ser tratada como estorbo, de ser empujada al frío, de ser despreciada por los hijos que había criado con tanto amor. Esa rabia pedía justicia sin piedad, pero por otro lado estaba el dolor de una madre que ve a su hijo caer, porque por más que Efraín la hubiera traicionado, seguía siendo el bebé que ella había amamantado, el niño que había mecido cuando lloraba, el joven que había defendido cuando todos decían que no iba a salir de nada. Donde terminaba la madre y empezaba la víctima, podían coexistir las 2, 3 días después. Don Roque llegó a la cueva con noticias. Efraín está en la cárcel municipal, esperando que un juez fije fianza. Remedios también. Silvano está siendo interrogado, pero como cooperó desde el principio, probablemente saldrá con cargos menores. Y después hay juicio. Probablemente en 3 o 4 meses, el Ministerio Público va a presentar cargos por falsificación de documentos y fraude. Usted va a tener que testificar. Tomasa asintió. «Hay algo más». Don Roque sacó un sobre de su portafolio. «Esto llegó para usted. Es de Efraín». Tomasa miró el sobre como si pudiera morderla. No quería abrirlo, no quería leer lo que fuera que su hijo tuviera que decir, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando don Roque se fue, Tomasa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita en la letra tosca de Efraín. «Mamá,
Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que lo que hice está mal. Pero necesito que entienda que yo no quería hacerle daño. Solo quería tener algo. Toda mi vida viví viendo cómo usted y mi papá se mataban trabajando y nunca teníamos nada. Vivíamos pobres, comíamos frijoles, usábamos ropa vieja y yo no quería eso para mis hijos. No quería que Lupita creciera como crecí yo. Por eso cuando supe que el terreno valía dinero, pensé que era mi oportunidad, nuestra oportunidad. Pero me metí en un hoyo y no supe cómo salir. Remedios decía que usted no iba a extrañar el terreno porque ni siquiera sabía que valía algo. Y yo le creí porque quería creerle. Ahora estoy aquí, en esta celda, y me doy cuenta de que lo perdí todo. Perdí mi libertad, perdí mi reputación, y lo peor de todo, la perdí a usted. Sé que no merezco su perdón. Solo quiero que sepa que lo siento de verdad. Su hijo, Efraín. Tomasa leyó la carta 3 veces, cada vez buscando algo entre las líneas, una disculpa real, un reconocimiento genuino de todo el daño causado, pero lo único que encontró fueron excusas. No quería hacerle daño, pero lo hizo. Solo quería algo mejor para mi familia, a costa de destruir a su propia madre. Remedios decía, siempre culpando a otros. Tomasa dobló la carta y la guardó en el cuaderno de Julián. No iba a responder, no todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que sentía. Una semana después, un abogado elegante llegó a la cueva. No era el licenciado Fuentes que había huido. Era alguien nuevo. Doña Tomasa, mi nombre es licenciado Villarreal. Vengo en representación de su hijo Efraín Morales. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, señora, solo escúcheme 5 minutos. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de todos los cargos. Está dispuesto a firmar la renuncia total de cualquier derecho sobre el terreno. Está dispuesto a pagar restitución por el dinero robado. Y todo lo que pide a cambio es que usted hable con el juez, que pida clemencia en la sentencia. Clemencia. Sí, si usted testifica que cree en su arrepentimiento, que cree que merece una segunda oportunidad, el juez podría reducir la sentencia considerablemente, de 5 años de cárcel a tal vez 2. Con libertad condicional después del primero, Tomasa se quedó callada un largo rato. ¿Y si no lo hago? Entonces mi cliente enfrenta la sentencia completa, 5 años, tal vez más si añaden otros cargos. Dígale a su cliente que lo voy a pensar. Esa noche, Tomasa habló con Lupita. Mija, necesito tu opinión sobre algo. Le explicó la propuesta del abogado. Lupita escuchó con atención, mordiéndose el labio inferior. ¿Tú qué crees que debo hacer, abuela? Yo te lo pregunto a ti, mija. Es tu papá. Lupita miró el fuego un largo rato antes de hablar. Mi papá me daba miedo, abuela, cuando se enojaba. Gritaba muy feo. Y mi mamá siempre lo ponía en contra tuya. Siempre decía cosas malas de ti, pero había veces, no muchas, en que mi papá era bueno. Me llevaba a comprar raspados los domingos, me enseñó a andar en bicicleta, me leía cuentos antes de dormir cuando yo era más chiquita. Lágrimas rodaban por sus mejillas. No sé si es bueno o malo. Abuela, solo sé que es mi papá, y aunque me dolió mucho lo que hizo, no quiero que esté en la cárcel para siempre. Tomasa abrazó a su nieta. Gracias, mija, eso me ayuda. Al día siguiente Tomasa fue a ver a don Roque. Quiero que le diga al licenciado Villarreal que acepto, pero con condiciones. ¿Cuáles? Que Efraín firme la custodia completa de Lupita a mi nombre, que el dinero robado, los 40,000 pesos, vaya a un fondo educativo para Lupita, y que no se acerque a mí ni a la niña por 2 años. Después de eso, si Lupita quiere verlo, será decisión de ella. Don Roque tomó notas. Es justo, muy justo, diría yo. Y lo de hablar con el juez. Tomasa respiró hondo. Voy a decirle la verdad, que Efraín me hizo daño, que me traicionó,
que perdí a mi hijo el día que me empujó al frío. Pero también voy a decir que no busco venganza, que quiero justicia, no destrucción, y que por Lupita, que todavía lleva su apellido y su sangre, espero que aprenda de esto y sea mejor hombre cuando salga. ¿Y usted, doña Tomasa, ya lo perdonó? Tomasa tardó en responder. No lo sé, don Roque. Perdonar no es algo que pasa de un día para otro. Es como cultivar. Siembras la semilla, la riegas, cuidas que no la maten las plagas, y tal vez con tiempo crece algo, pero también puede que no. Y eso está bien también. Don Roque sonrió con tristeza. Es usted más sabia que muchos, doña Tomasa. No soy sabia. Solo soy una vieja cansada que ya no quiere cargar tanto dolor. Y era verdad. Tomasa estaba cansada del odio, de la rabia, del peso de la traición. Quería algo más ligero, algo como la dignidad que había encontrado cultivando en la cueva. No era perdón completo lo que sentía por Efraín, pero tampoco era venganza. Era algo en medio, algo parecido a soltar. 3 meses después, Tomasa estaba en el invernadero cuando escuchó el motor de un coche subiendo por el camino. Ya no se asustaba con las visitas. Había aprendido que no todos los que llegaban traían problemas. Era don Roque, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre de traje que Tomasa no conocía. Doña Tomasa, le presento al señor Aguirre. Representa a la empresa de aguas minerales del norte. El señor Aguirre extendió la mano. Era un hombre de unos 50 años, con cara honesta y apretón de manos firme. Señora Morales, he escuchado mucho sobre usted. Y sobre este lugar extraordinario, Tomasa los invitó a pasar. El señor Aguirre caminó por el invernadero con genuino asombro, tocando las plantas, observando el sistema de riego, sintiendo el vapor tibio del manantial. Increíble, simplemente increíble, doña Tomasa. Vengo a hacerle una propuesta. Nuestra empresa está interesada en el manantial termal de su propiedad, no para comprarlo, sino para arrendarlo. ¿Arrendarlo? Sí, queremos instalar una pequeña planta embotelladora a medio kilómetro de aquí. Usando el agua del manantial, pagaríamos 5,000 pesos mensuales por los derechos de acceso durante 15 años. Usted mantiene la propiedad del terreno y puede seguir usando el agua para su invernadero. Solo necesitamos acceso controlado al manantial. Tomasa miró a don Roque, buscando su opinión. Es una oferta honesta. Doña Tomasa, la revisé, no hay trampa. Y 5,000 pesos al mes, eso le daría estabilidad. Tomasa pensó en Lupita, en la escuela a la que acababa de inscribirla, en las mejoras que necesitaba hacer en la cueva, en el futuro que ahora sí podía imaginar. Acepto, pero quiero que don Roque revise el contrato antes de firmar nada. El señor Aguirre sonrió. Por supuesto, esperaba que dijera eso. Me gusta hacer negocios con gente inteligente. Cuando se fueron, Tomasa se quedó parada en la entrada del invernadero, mirando las plantas que ahora crecían fuertes y abundantes. Lechugas, jitomates, cilantro, rábanos. Incluso había empezado a cultivar fresas en una esquina. El invierno había terminado. Era abril y la sierra se vestía de verde. La nieve se había retirado completamente y donde antes había solo piedra y desolación, ahora brotaban flores silvestres. La transformación no era solo del paisaje, era de todo. El juicio había terminado 2 semanas atrás. Efraín se declaró culpable y fue sentenciado a 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 1. Remedios recibió 1 año y medio. Silvano salió con servicios comunitarios y prohibición de acercarse al terreno. Tomasa había cumplido su palabra. Habló ante el juez, no para defender a Efraín, sino para contar su verdad completa. Le dijo al juez que su hijo la había traicionado de la peor manera, que había deseado su muerte, que le había robado no solo dinero, sino dignidad, pero también dijo que no buscaba destruirlo, que esperaba que la cárcel le enseñara lo que ella nunca pudo,
que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. El juez, un hombre mayor de ojos cansados, la había escuchado con atención y al final le había dicho: «Ojalá hubiera más personas como usted, señora Morales. El mundo sería mejor lugar». Ahora, con el sol de abril calentándole la espalda, Tomasa trabajaba en las nuevas camas de cultivo que había construido con madera buena, comprada con el dinero de sus ventas. Ya no usaba trapos encerados para los vidrios. Había comprado vidrios de verdad. El invernadero lucía casi profesional. «Abuela, mira lo que trajo la maestra». Lupita llegó corriendo desde el camino agitando un papel. «Saqué 10 en matemáticas». Tomasa dejó la pala y abrió los brazos. Lupita se lanzó a ellos riendo. «Estoy muy orgullosa de ti, mija». La niña había cambiado también. Ya no era esa criatura asustada que temblaba en la cueva. Ahora iba a la escuela todos los días, caminando los 3 kilómetros con otras niñas del camino. Tenía amigas, tenía tareas, tenía una vida que se parecía a la infancia que merecía. Y lo más importante, tenía un cuarto propio. Tomasa había usado parte del dinero para construir una pequeña habitación de madera en una esquina de la cueva, con cortinas que Matilde había cosido, una cama de verdad y un escritorio donde Lupita podía hacer su tarea. «Abuela», dijo Lupita después de un rato, más seria, «¿crees que mi papá me extraña?». Era una pregunta que hacía a veces como si necesitara confirmar que no había sido olvidada. «Estoy segura de que sí». «Mija, ¿crees que cuando salga querrá verme?». Tomasa se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Eso va a depender de él, Lupita, de si aprendió algo allá adentro. Y cuando llegue el momento, si tú quieres verlo, vamos a ir juntas. Pero si no quieres, también está bien. Tú no le debes nada a nadie, mi amor, ni siquiera a tu papá». La niña asintió, pensativa. Esa tarde, mientras preparaban la cena, escucharon voces acercándose. Tomasa salió y vio a un grupo de 3 mujeres jóvenes subiendo por el camino. Una de ellas era la hija de Matilde. «Doña Tomasa, buenas tardes. Mi mamá nos dijo que usted estaba enseñando técnicas de cultivo en invernadero. Nosotras, teníamos algunas preguntas». Tomasa las hizo pasar, les mostró el sistema de riego por goteo que había instalado, cómo mantener la temperatura estable, qué plantas funcionaban mejor con el calor del manantial. Las mujeres tomaban notas, hacían preguntas inteligentes. «¿Y usted aprendió todo esto sola?», preguntó una de ellas. «Lo aprendí de necesidad», respondió Tomasa. «Cuando no tienes opción, aprendes rápido». Cuando se fueron, prometieron volver la siguiente semana con más preguntas. Tomasa se dio cuenta de que sin quererlo se había convertido en algo parecido a una maestra. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. El invernadero que antes llamaban la Cueva de la Loca ahora tenía un nombre oficial: Invernadero Don Julián Morales. Tomasa había mandado hacer un letrero de madera con el nombre tallado y lo había puesto en la entrada. Era su manera de honrar al hombre que le había dejado no solo un terreno, sino una salida, una tarde de julio, cuando el calor del verano convertía el invernadero en un jardín tropical. Llegó una visita inesperada. Era Silvano. Venía solo, a pie, con una gorra en las manos y la mirada en el suelo. Se detuvo a varios metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse más. «Amá, ¿puedo hablar con usted?». Tomasa sintió que el cuerpo se le tensaba, pero asintió. Le indicó que se sentara en un tronco que usaba como banca. Silvano se sentó, retorciendo la gorra entre las manos. «No sé cómo empezar. He estado yendo a terapia, parte de mi servicio comunitario, y el terapeuta me dijo que necesitaba venir a pedirle perdón, de verdad. No porque me obliguen, sino porque es lo correcto». Hizo una pausa, respiró hondo. «Yo sabía lo que Efraín estaba planeando, sabía que estaba mal, pero no dije nada porque siempre he sido cobarde. Amá,
Toda mi vida he seguido a Efraín, haciendo lo que él dice sin cuestionarlo, y cuando la dejamos aquí en el frío, yo sabía que podía morir y no hice nada. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No espero que me perdone. Solo necesitaba que supiera que lo siento, que sé que lo que hicimos fue imperdonable. Tomasa lo miró un largo rato. Vio al niño que había sido Silvano, siempre a la sombra de su hermano mayor, siempre buscando aprobación. Vio al hombre quebrado que era ahora, cargando con culpa que probablemente nunca lo dejaría dormir en paz. Silvano, mírame. Él levantó la vista, los ojos rojos. No te voy a decir que está perdonado. No puedo, todavía me duele, pero te voy a decir algo. El hecho de que estés aquí, de que hayas venido por tu cuenta, de que estés tratando de cambiar, eso cuenta. No borra lo que pasó, pero cuenta. Puedo venir a visitarla de vez en cuando, no mucho, solo para que sepa que estoy tratando de ser mejor. Tomasa pensó un momento. Puedes venir, pero si vienes a trabajar. Hay siempre cosas que hacer aquí, y mientras trabajas podemos hablar o no hablar, lo que sea más fácil. Silvano asintió, limpiándose la cara con la manga. Gracias, amá. Después de que se fue, Lupita salió de donde había estado escondida observando. Hiciste bien en decir que sí, abuela. No lo sé, mija, pero darle una oportunidad de ser mejor persona, eso no me hace daño a mí, y tal vez lo ayude a él. En septiembre llegó una carta de la Universidad Agrícola Estatal. Querían documentar el invernadero de Tomasa, estudiarlo, usarlo como modelo para otros proyectos comunitarios. Querían traer estudiantes para que aprendieran sus técnicas. Tomasa aceptó, y así, una vez al mes, llegaba un grupo de jóvenes universitarios con cuadernos y cámaras, haciendo preguntas, tomando muestras, maravillándose de cómo una mujer de 70 años había construido todo eso con sus manos. Una de las estudiantes, una muchacha llamada Ana, le dijo: «Doña Tomasa, usted es una inspiración, demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo». Tomasa sonrió. «No empecé de nuevo, mija, solo seguí adelante, que es distinto». Un año después de aquella mañana helada en que sus hijos la habían abandonado, Tomasa estaba sentada en la entrada del invernadero, viendo el atardecer pintar la sierra de naranja y púrpura. Lupita estudiaba en su cuarto. El invernadero producía más de lo que podían vender. El dinero del arrendamiento llegaba puntual cada mes. Y lo más importante, Tomasa dormía en paz. No era felicidad perfecta. Todavía había días en que la traición le dolía como herida fresca. Todavía había noches en que extrañaba a Julián hasta no poder respirar. Todavía había momentos en que veía a madres con sus hijos en el pueblo y sentía ese vacío donde debería estar su familia. Pero había algo más, algo que no tenía antes: paz. La paz de saber que había sobrevivido a lo peor, la paz de haber convertido la humillación en triunfo, la paz de haber elegido dignidad sobre victimización. Miró sus manos, deformadas y agrietadas, manchadas de tierra. Eran manos viejas, manos que habían trabajado sin descanso durante 70 años, pero también eran manos que habían construido algo hermoso del desecho. Y eso, pensó Tomasa, valía más que todo el oro del mundo. Lupita salió del cuarto y se sentó junto a ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi vida, y yo a ti». El sol terminó de esconderse detrás de las montañas. Las primeras estrellas empezaron a aparecer, y en el invernadero las plantas crecían, obstinadas, vivas, transformando el lugar donde una vez quisieron enterrar a Tomasa en el jardín más hermoso de toda la sierra.